Retomando el tema de lo que corresponde a la venopunción o a la toma de muestras de sangre en diferentes especies, hay algunas cosas que tenemos que recordar, otras cosas que las vamos a mencionar. Tengo un par de videitos que ojalá funcionen. Em, y también tenemos que tener algunas consideraciones finales que las vamos a comentar antes de entrar ya a lo que va a ser el tema de evaluación de valores hematológicos. Entonces, en primer lugar, he encontrado esta tablita en varios lugares. Este es solamente un ejemplo, obviamente faltan un montón de especies acá, pero es como que una tabla resumen de lo que viene siendo las principales vías para poder realizar la toma de muestra sanguínea en diferentes especies. También el calibre recomendado de la aguja, y que bueno, esto en sus exposiciones correspondientes ya lo detallaron toditos bastante completo. Entonces, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de caninos, sabemos que hay diferentes venas de las cuales podemos hacer la extracción de sangre. Lo que les comentaba en su momento, el anterior ciclo, de por qué les estaba molestando, igual con que averigüen diferentes vías y no se centren solamente en una, es porque, bueno, ya saben, ya se los dije, puede darse el caso de que por mala suerte tengamos alguna dificultad o hay algún problema y no podamos sacar una muestra de sangre o hacer una administración de algún fármaco por alguna vena, alguna cosa haya sucedido y no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que tener siempre un plan B, un plan C, y para eso tenemos que saber qué otras venas son útiles para poder sacar nuestras muestras de sangre en este caso, ¿no? Entonces, se han dado cuenta en las exposiciones de los 8 grupos que hay un punto en común que consiste en que puede realizarse la extracción de sangre de la vena yugular. Es lo que siempre se dice, la vena yugular es la vieja confiable porque en prácticamente cualquier especie nos es más fácil de alguna manera realizar la extracción de estas venas por el calibre que tiene. Pero bueno, dependiendo de la especie, obviamente vamos a tener otras preferencias, pero bueno, siempre el factor que se repite en todas las especies va a ser la vena yugular. Entonces sabemos que en los perros lo más común cuando se hace una extracción de sangre va a ser la vena cefálica. En el caso de los gatos también se puede recurrir bastante a lo que viene siendo la vena cefálica. En los equinos, bueno, nos han mostrado otras maneras de poder hacer la extracción de sangre, vías comunes, vías no tan comunes. Pero bueno, sabemos que la más común, la más utilizada en los equinos, porque es la especie donde además la vena yugular está mucho más eh, visible, como que ustedes todos han estado cerca de caballos, así que basta mirar nomás al caballo y notamos que el grosor, el calibre de esa vena realmente es como que te llama a sacarle sangre a ese animal. En los bovinos vamos a tener principalmente la yugular, pero también en algunos casos se va a poder sacar de la vena de la cola. Esto en su momento también les comentaba que no va a ser lo mismo intentar sacar una muestra de sangre de la vena caudal en un bovino de leche, en un Holstein, por ejemplo, que va a ser tranquilo, que va a tener un carácter más calmado, que inclusive en el momento de la sujeción de estos animales no va a haber mayores complicaciones para poder realizar la toma de muestras o lo que corresponde a estos animales. Y obviamente siempre tenemos que tener todos los cuidados correspondientes, pero bueno, no va a haber tanto problema al respecto. A diferencia de si queremos sacar una muestra de sangre de un cebú, que son animales que tienen un temperamento más nervioso, más agresivo en algunos casos, que obviamente el cebú que sea un Nelor, sea un Brahman, sea cualquiera de estas razas de animales, si es que intenta sacarle la sangre de la vena de la cola, en el mejor de los casos lo que te va a suceder es que el animal te dé una patada y te mande metros atrás. En otros casos también, si no está bien sujeto este animal, se va a dar la vuelta, si tienes cornamenta, te va a perseguir hasta encajarte sus cuernos ahí por la molestia que ha sentido.
Y bueno, lamentablemente, eh, hablo a nivel nacional, ¿no? En otros países seguramente se da también estos casos. No siempre vamos a tener la oportunidad o la suerte cuando vayamos a trabajar con bovinos, especialmente cuando estamos hablando de los bovinos en el oriente, no vamos a tener la suerte de que todas las instalaciones o todas las propiedades tengan corrales, tengan bretes, tengan todas las instalaciones perfectamente equipadas y que, bueno, ahí simplemente para administración de medicamentos, para toma de muestras de la yugular, lo que sea, va a ser más sencillo. La mayoría de los casos en Bolivia va a consistir siempre en que, bueno, nosotros, obviamente de preferencia acompañados con otras personas, tenemos que lazar a los animales, tenemos que eh, amarrarlos a una superficie cercana, sea un árbol, sea un poste, o sea, lo que corresponda. En algunos casos vamos a tener que sí o sí, tener que pasar la soga por medio de las patas, de las extremidades de estos animales para poder derribarlos. En algunos casos, sobre el animal derribado, algunas personas se van a tener que sentar o acomodar para asegurarse de que este animal está lo más inmovilizado posible y podemos realizar todo lo correspondiente. Entonces va a variar mucho la raza de bovino para saber de dónde vamos a sacar la muestra de sangre. En el caso de los porcinos, se habían mencionado igual varias vías. Las principales eran la auricular marginal y también teníamos la cava anterior. En el caso de ovinos y caprinos se mencionaba la vena yugular, se mencionaba la cefálica, si no me equivoco, también creo que la comentaron. Se puede tomar de la vena caudal y hablando tampoco he encontrado estas imágenes, pero hablando en tema de experiencia, cuando estaba trabajando en el SENASAC, cuando hicimos la toma de muestras en ovinos en el altiplano, en La Paz, para poder realizar el tema de la declaratoria de zonas libres de fiebre aftosa, la vena que nos sugirió la OIE para poder colectar las muestras de sangre correspondientes fueron la vena femoral, porque bueno, lo que realizábamos en ese trabajo era básicamente ir a la propiedad donde estaban los ovinos, teníamos que corretear a las ovejas, teníamos que agarrarlas, las sentábamos y alguien sujetaba a la oveja sentadita y obviamente rápidamente y con todos los implementos de bioseguridad correspondiente, se procedía a desinfectar el área y se sacaba la muestra de la vena femoral para posteriormente procesarla para confirmar o negar la presencia de antígenos o anticuerpos del virus de la fiebre aftosa. Entonces, a pesar de que la bibliografía menciona mucho el tema de la vena yugular, les hablo desde el punto de vista de la experiencia, que lo que realizamos en, esa, en ese trabajo para poder tomar muestras de sangre de los ovinos. Y bueno, en ese caso igual, para la toma de muestra de sangre de bovinos en el altiplano, la OIE también nos recomendó que debíamos sacar la muestra de sangre de la vena caudal o coxígea. Luego en el tema de las aves también se mencionaron muchas vías para poder realizar la toma de muestras. Sin embargo, las más comunes van a ser siempre la vena radial o la vena alar, que es más práctica, es un poco más sencillo para poder realizar la toma de muestras en diferentes tipos de aves, porque bueno, basta que nosotros coloquemos a nuestra ave, la recostemos, extendamos el ala, localicemos la vena y tomemos rápidamente la muestra sanguínea correspondiente, con mucho cuidado, obviamente. Pero otra vena muy común y que la mencionaron es también la tarsal, que es en algunos casos que se va a proceder para poder sacar la muestra en las aves, aunque es un poquito más complicado. Y en algunos casos se puede llegar también a buscar la vena yugular, pero bueno, les comentaba que lo más común siempre va a ser el tema de la vena braquial o la vena alar. Y bueno, no está aquí en esta lista, pero en tema de camélidos igual se menciona bastante el tema de la extracción de sangre de la vena yugular. Y otras especies que también estaban en esta tabla, y tengo un par de imágenes de lo que viene siendo esto. En los conejos, por ejemplo, el principal lugar o el lugar de preferencia para poder hacer la extracción de sangre es la vena auricular marginal, así como en los cerdos le sacamos sangre de la oreja a los conejos.
Sin embargo, también podemos utilizar otras venas, como la safena, la cefálica, y como les digo, siempre la vena yugular, que siempre va a estar presente. Y otras especies, de ejemplo, que estaban acá, el hurón, donde tenemos estas opciones para poder extraer la muestra de sangre, la yugular, la cava, safena y la cefálica. Y bueno, esto es el cuy o la cobaya, que también la vía de extracción va a ser la cava, la cefálica o la femoral. Y bueno, si es que podemos también, obviamente, siempre que podamos, si es posible, se puede sacar de las venas, de la vena yugular. Entonces, bueno, esto es simplemente una tablita resumen, faltan un montón de especies, obviamente. Tenemos que recordar siempre, cuando hablamos de todo lo que corresponde a los animales, que vamos a tener a los animales invertebrados, vamos a tener a los animales vertebrados. Sí, no he podido sacar información, tengo libros, inclusive no he encontrado un dato de cómo podemos extraer una muestra en el caso de los invertebrados, pero bueno, en los vertebrados sí tenemos mayor información. Entonces, en tema de vertebrados, siempre tenemos que recordar que vamos a tener el orden de los peces, vamos a tener los anfibios, donde vamos a tener las ranas, los sapos, también vamos a tener las salamandras, los ajolotes, y vamos a tener dentro de los anfibios también lo que vienen siendo las cecilias, que son anfibios muy parecidos a los gusanos. Y dentro de lo que vienen siendo los reptiles, vamos a tener las principales 4 clasificaciones, donde vamos a tener todo lo que son los ofidios, con las serpientes, las víboras, vamos a tener los saurios, donde tenemos iguanas, el dragón de Komodo, por ejemplo, vamos a tener los cocodrilianos, donde están cocodrilos, caimanes, tenemos los lagartos grandes también, los quelonios, donde vamos a tener a las tortugas. Entonces, diferentes especies donde, dependiendo la anatomía de estos animales, también tenemos que considerar cuál va a ser la mejor vía para la extracción de estas muestras de sangre. Por ejemplo, en el caso de los peces, la vena ideal para poder hacer una extracción de sangre, obviamente con mucho cuidado, manipulando con guantes a estos animales, pero bueno, lo van a ver en el video correspondiente. Eh, si es que vamos a sacar a los peces de su ambiente, de su pecera o de donde se encuentren, obviamente mientras estamos sacando, haciendo la toma de muestra de sangre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener a ese animal húmedo, mantenerlo mojado en la materia de lo posible, porque cuidado por tratar de sacar una muestra de sangre a un pez, terminemos por matarlo. Entonces, la vena más sencilla para poder sacar la muestra de sangre siempre va a ser la caudal, en el caso de los peces. En el caso de los anfibios va a depender, podemos tener venas caudales también. De igual manera tenemos que mantenerlos húmedos a estos animales. Siempre que manipulemos cualquier tipo de anfibio, tenemos que recordar, por ejemplo, en el caso de las ranas, que además de la respiración pulmonar que tienen, van a tener una respiración cutánea. Así que siempre que manipulemos a estos animales tenemos que tener mucho cuidado. Si es que estamos usando guantes, tenemos que humedecerlos. Tenemos que asegurarnos de que no tengan ningún químico extraño. Si es que por alguna razón no tenemos guantes y vamos a manipular a estos animales solamente con las manos, sin guantes, de igual manera tenemos que humedecernos las manos y asegurarnos de que no tenemos ningún químico en nuestras manos, ninguna crema, no sé, tal vez estamos en el campo y utilizamos repelente, por ejemplo, no tenemos que tener repelente en nuestras manos, porque de esta manera pues, corremos el riesgo de matar a estos animales igual durante la manipulación. Entonces, puede llegar a considerarse la vena caudal también para poder sacar la sangre a estos animales, en algunos casos también la yugular. En el caso de los reptiles, también se opta mucho por el tema de la extracción de sangre de la vena caudal. Tal vez en el caso de otros animales como los quelonios, los cocodrilos, también se puede recurrir mucho a lo que es la vena yugular, en algunos casos también inclusive la vena cefálica. Pero muchas veces la vena de preferencia cuando hablamos de reptiles es la vena caudal. Y por el otro lado tenemos también, continuando con lo que vienen siendo los vertebrados, todo lo que vienen siendo las aves. Cuando hablamos de aves, ustedes yo sé, lo han llevado seguro a bastante detalle en la materia de fauna. Sabemos que existen diferentes tipos de aves. Estas solamente son del grupo de las citácidas.
pero vamos a tener las paseriformes, que son los pajaritos de diferentes tipos que tenemos y que vemos día a día. Vamos a tener las corredoras, las rápidas, donde van a estar las avestruces, los ñandúes, los emúes. Vamos a tener pingüinos, vamos a tener gallináceas, que son las gallinas, vamos a tener palmípedas, que van a ser los patos. Entonces, les comentaba que la vena de preferencia en las aves va a ser casi siempre la del ala, pero bueno, dependiendo de las características de estos animales, también puede llegar a variar el sitio de elección de la vena. Si es que consideramos que es muy peligroso, que no tenemos una buena sujeción, un buen manejo de estos animales, y es muy peligroso que saquemos la muestra de sangre de la vena del ala, tenemos que buscar otras alternativas. En el caso de las corredoras también, entonces tenemos que considerar todas las características anatómicas y todas las características también de defensa de estos animales para poder determinar cuál vena va a ser la más cómoda para que nosotros realicemos la extracción de sangre. Y luego por el lado por el tema de los mamíferos, bueno, igual hemos visto y algunos ejemplos simplemente en animales domésticos, que va a depender mucho de las características de estos animales, de la comodidad y de diferentes elementos para poder seleccionar una vía definitiva para poder extraer la sangre. En el caso de los primates, muchas veces la toma de muestras se realiza de una manera muy similar a lo que viene siendo la toma de muestra en seres humanos. Esto simplemente como recordatorio, unas cuantas imágenes de lo que ya hemos visto en el caso de los felinos, un ejemplo de toma de muestra de la vena cefálica, en el caso de los caninos, de la vena cefálica y la safena, en el caso esto no se ve bien, pero bueno, es la vena del ala de las aves, la vena yugular en el caso de los ovinos. Pero bueno, esto simplemente como algunos ejemplos, ¿no? Les decía en los ovinos lo que me sucedió o lo que nos sucedió cuando fuimos a hacer la toma de muestra correspondiente. Sin embargo, bueno, siempre tenemos que tener cuidado aquí justito. 3 de estas 4 imágenes se puede apreciar de una toma de muestras donde no se están tomando las medidas correspondientes de bioseguridad para la toma de muestra, porque solamente en el caso de las aves vemos que la persona que está sacando la muestra de sangre está portando guantes. Siempre que trabajemos con fluidos, con sangre, con problemas de enfermedades dérmicas, nunca tenemos que olvidarnos estar portando los guantes correspondientes, tanto para protección nuestra como para protección, limpieza y temas de bioseguridad en los animales. Ejemplo, en el caso de los cerdos, la cava anterior, la vena de la oreja, la yugular en los equinos, yugular y coxigia o caudal en el caso de los bovinos. Y estos son algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en las tortugas vamos a tener que existen diferentes lugares donde podemos realizar la toma de muestra de sangre. Tenemos la vena cefálica en una de las extremidades anteriores de estos animales. Tenemos la vena coxígea y tenemos la vena yugular. Muchas bibliografías hablan de que la vena yugular es una de las preferidas para realizar la toma de muestra en los quelonios. Sin embargo, personalmente a mí no me agrada mucho el tema de la vena yugular en el caso de los quelonios porque puede traumatizar más a este animal. Sabemos que solamente hablando de sujeción, cuando hablamos de tortugas, estos animales o tienden a querer morderte o tienden a esconder su cabeza en el caparazón. Entonces es un poquito más complicado cuando queremos hablar de sacar todavía la muestra de sangre de la vena yugular. Porque en el caso de que, por ejemplo, nuestra tortuga haya escondido su cabeza, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tratarlo obviamente con cuidado este animal y colocarla boca abajo, llamémoslo así, para que por cuestiones de gravedad, tarde o temprano este animal tenga que sacar la cabeza y entonces nosotros sujetarla con cuidado con nuestros dedos, colocar nuestros dedos aquí en el filo del caparazón para evitar que vuelva a introducir la cabeza y proceder a la toma de muestra correspondiente. Entonces, es un poquito más traumático en el animal porque hay que hacer toda esta maniobra, además se está viendo. En el caso de que sean animales igual que les gusta morder mucho, vamos a tener que darle algo para que esté mordiendo y se distraiga.
personalmente, la vena que prefiero yo cuando se habla de toma de muestra en tortugas es la coxígea o la caudal, porque es más simple tratar de extender la cola o la extremidad del animal y poder sacar la muestra de sangre correspondiente. Sin embargo, bueno, como pueden observar, hay diferentes vías para poder realizar la toma de muestra correspondiente. Estos son ejemplos varios, aún dentro de lo que vienen siendo los reptiles. Esto no se ve bien, pero bueno, es un ejemplo, si no me equivoco, de un ofidio, donde, bueno, se puede llegar a tomar la muestra en diferentes partes, pero nuevamente les digo, es la parte final de la cola, la vena caudal, la que se prefiere para poder realizar la toma de muestra en las serpientes. En diferentes especies como en iguanas, en el dragón de Komodo, en lagartijas, por ejemplo, aunque se puede optar por otras vías, también la preferencia es siempre con mucho cuidado, obviamente, en la vena caudal de estos animales. Este es el caso de una tortuga y este es el caso de un dragón de Komodo cuando se le está tomando la muestra correspondiente. Y finalmente tenemos otras especies, por ejemplo los peces, como les decía, tenemos que sacar la muestra de sangre de la vena caudal. Eh, lo más rápido que podamos tenemos que hacer esta maniobra porque consideremos que estamos sacando a los peces de su pecera o del agua para poder realizar la toma de muestra correspondiente. Utilicemos guantes o no utilicemos guantes, siempre cuando estemos sujetando al animal con mucho cuidado, sin hacer mucha presión, porque cuidado estemos aplastando al pez ya también. Tenemos que tener la mano húmeda para evitar que nuestro animal también se muera por ahogado, por falta de agua justamente. Y en el conejo principalmente tenemos la vena auricular, que es extender la orejita del animal y vamos a sacar la muestra correspondiente. Y antes de mostrarles los videitos, estos son algunos ejemplos, ya hablando en términos generales de algunas especies, cuáles serían las venas de preferencia para poder extraer sangre. Por ejemplo, en las ratas, que vamos a tener la coxígea lateral, vamos a tener la safena, en el caso de los hámsters se recomienda la cefálica, en el caso de las ardillas se opta por la yugular, aquí dice coneji, pero bueno, en el caso de los conejos tenemos la auricular marginal, tenemos la yugular, tenemos cefálica y safena. En los hurones tenemos safena, tenemos cefálica, tenemos yugular. En pequeños mamíferos, en musarañas, por ejemplo, u otro tipo de pequeños mamíferos, se puede optar por safena lateral, la femoral, la coxígea ventral y la tibial. Y en los anfibios, o podemos optar por una vena caudal, o podemos también optar por lo que viene siendo la vena abdominal ventral, y también en algunos casos la yugular. Entonces, bueno, eso simplemente para terminar algunas cosillas pendientes con respecto a la toma de muestras. Y un comentario antes de ir a los videos que son cortitos, 2 videitos. Cuando tenemos en consideración extracción de muestras de sangre en animales silvestres, por ejemplo, siempre que tenemos que tener en cuenta el tema de la anatomía de los animales e inclusive la taxonomía de estos animales. Porque puede ser que no encontremos la información, por ejemplo, de cómo debemos sacar o de dónde deberíamos sacar una muestra de sangre en las cebras y tenemos que identificar con qué animal que conocemos está relacionada a la cebra, nos vamos a los caballos, sabemos de qué vena vamos a extraer la muestra de sangre en los caballos y podemos extrapolarlo a las cebras. En el caso de los zorros, en el caso de los lobos, por ejemplo, animales silvestres, animales salvajes, a qué familia pertenece o a qué géneros pertenecen, con qué animales están relacionados, con los perros. Entonces, ¿de qué venas podemos extraer sangre en los perros? Cefálica, por ejemplo. Entonces, en el caso de los zorros, en el caso de los lobos, podemos llegar a extraer o hacer la toma de muestra de la vena cefálica. En el caso de los gatos, igual, ¿cuál sería una vena con la que podemos, de la cual podemos sacar una muestra de sangre? Igual, cefálica, digamos, o yugular. Entonces extrapolamos, nos vamos a otro tipo de felinos, como a tigres, como a jaguares, y bueno, procedemos de la misma manera, bueno, considerando la vena de la cual podemos sacar la muestra, no de la misma manera, sino la vena de la cual podemos sacar la muestra. Entonces, es una manera para que nosotros podamos identificar algunas cosas, algunos procedimientos que podemos realizar con animales silvestres, relacionarlos anatómicamente o taxonómicamente o fisiológicamente con animales domésticos que nosotros conocemos y
que tenemos mayor información al respecto. Obviamente el tema de manipulación, sujeción, manejo, contención física, contención química, esto ya va a ser diferente, ¿no? En estos casos sí no podemos comparar y decir, bueno, es lo mismo tratar con un lobo que tratar con un perro, porque ahí sí vamos a pagar las consecuencias al respecto. Pero en toma de muestras, por ejemplo, sí nos sirve este tema de extrapolar esta información.